Estamos dando seguimiento a la serie que estamos llevando sobre las 7 palabras que Jesús dio en la cruz antes de morir, y estamos el día de hoy conociendo la tercera palabra o estudiando la tercera palabra. Pero el ambiente que está es un ambiente donde Dios está moviéndose. Yo lo puedo sentir. Y sí, estamos conociendo las 7 palabras de Jesús. Sabemos que Jesús es el Hijo de Dios, sabemos que Jesús es Dios, pero hoy quiero reconocer pues al autor. Quiero reconocer al que está permitiendo que pasara todo, el que permitió que pasara todo esto y al que permite que esté pasando todo esto. Y ese es nuestro Dios, nuestro Padre. Sabemos que es Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu, es un solo Dios, son 3 personas diferentes. Dios, nuestro Dios Padre está en el cielo, nuestro Dios Padre es santo, nuestro Dios Padre no puede estar en donde hay pecado, y es por eso que Jesús, el Hijo de Dios, se hizo hombre para poder habitar aquí entre nosotros, para poder cumplir con las Escrituras, con las profecías que se habían escrito antes de que Él viniera. Y después Jesús se va, pero solamente se transforma y es el Espíritu Santo el que habita en nosotros ahora. Es el mismo Dios, pero ahora es el Espíritu Santo que está entre nosotros, que es el que obra y el que da veracidad y fe de lo que nosotros creemos y a quien nosotros algún día vamos a ver. Y esto de verdad es una introducción que no tenía planeada. Dios, yo le doy muchas gracias a Dios. Dios, te doy muchas gracias por tu amor tan infinito. Porque aún siendo pecadores, Señor, a ti te plació rescatarnos y darnos una oportunidad, porque ese era el plan original desde el principio, que nosotros habitáramos contigo, que pudiéramos reinar contigo, que pudiéramos tener comunión contigo, Padre. Y Dios, gracias, porque ese es nuestro final, ese es nuestro destino eterno, para aquellos que creemos, para aquellos que reconocemos que Jesús es el mediador y que nos ha transformado y nos ha limpiado y nos ha hecho nuevas personas. Y un día, Señor, tus hijos estaremos reinando contigo. Gracias, Dios. Gracias, Dios. Gracias, Dios, por tu amor. Porque nosotros no éramos nada, Señor. No valíamos nada, Dios. Pero tu gracia y tu amor, tu misericordia, Señor, es tan grande que se extendió a nosotros los humanos. Ayúdanos a valorarlo, a reconocer todo lo que has hecho por nosotros, y en una muestra de agradecimiento nuestras vidas puedan ser, Señor, testigos, testimonio en esta tierra de ese Dios quien tú eres. Gracias, Dios, gracias. Y si usted puede seguir disfrutando de la presencia de Dios, del Espíritu Santo, sígalo haciendo. De verdad que estos momentos son joyitas, valen oro, cuando el Espíritu Santo se puede experimentar, se puede sentir en nuestras vidas, se puede hacer palpable. Y bueno, vamos a darle a continuar. Estamos estudiando las 7 palabras y gracias. Y llevamos, esta es la tercera, la primera. En la primera palabra, en la cruz, Jesús pide perdón para aquellos que lo han crucificado. Y Hans nos hablaba, ¿no? Las palabras es Jesús, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y en ese momento
Hans nos explicaba todo el proceso de lo que era morir en la cruz, todo el proceso, cómo el cuerpo se iba cansando y cómo cada vez era más difícil poder respirar, cada vez que él estaba así clavado y todo, y hacer esto se hacía cada vez más difícil. Se dice que las 7 palabras se dividen en 3 tiempos. Son antes, durante y después de las horas de las tinieblas que se vivió por su crucifixión. Y las primeras 3 están en la primera parte. Aún así, sabemos que fue un tiempo muy difícil para Jesús, para su cuerpo. Y algo que me impacta mucho, que no me deja de sonar. Yo sé que todos nosotros ya conocemos la historia de Jesús en su muerte, en su resurrección, pero no sé, ahorita que estamos, de hecho les recuerdo que estamos leyendo el libro de Lucas, el lunes empezamos con el primer capítulo, hoy estamos en el 4. De verdad, empápese, porque cuando usted se empapa de la palabra y está leyendo lo que pasó y luego viene aquí y escucha lo que pasó y luego se envuelve en esta temporada donde recordamos la Semana Santa, el Espíritu Santo empieza, creo, a hablarnos de diferentes maneras y a mostrarnos cosas. No digo cosas como que vamos a descubrir cosas que nosotros no sabíamos y que lo vamos a traer a la luz y vamos a aplicarlo. No, solamente el Espíritu Santo va a obrar en nuestras vidas y nos va a hacer reconocer. Por ejemplo, esta parte, Jesús estaba sufriendo físicamente porque era humano, pero su dolor más grande en ese momento es que él sabía que se iba a separar de Dios. ¿Cuántos de ustedes se acuerdan de su vida sin Cristo? ¿Cómo era? ¿Cómo era nuestra vida sin Cristo? Yo he escuchado personas que me dicen, es que ya no voy a volver atrás porque mi vida era un desastre, porque mi vida era una basura, porque mi vida era un asco. Esas son las palabras que yo he escuchado de personas que me dicen, ¿cómo voy a volver atrás? Y bueno, estaban sin Dios. Entonces, ahora con Dios, las cosas se hacen diferentes. Y yo creo que nadie de nosotros queremos una vida sin Dios. Jesús en ese momento se iba a separar de Dios. Y yo creo que ese era su mayor dolor, que él iba a tener una separación de su Padre. Pero bueno, sabemos que esto él lo estaba cumpliendo porque él quería hacer la voluntad de Dios en su vida y ese era su propósito en esto. Bueno, sigue la segunda palabra y la segunda palabra en la segunda palabra transforma por su gracia a un malhechor en uno de sus compañeros en el cielo. La gracia de Dios está siempre. Estaba viendo un video que me encontré y literal era un pastor que estaba narrando la historia de un hombre que entró al cielo y literal les dice, estaban los 24 ancianos y estaban los ángeles, estaban todos ahí acomodados y luego llega esa persona y le dice, bueno, ¿y tú cómo te llamas? Entonces él hace su nombre y dice, bueno, soy Lizzy Ruiz, mucho gusto. ¿Y tú por qué estás aquí? Seguro te congregabas en una iglesia. ¿A qué iglesia ibas? No, yo no iba a ninguna iglesia. Ah, caray, ¿cómo que no? A ver, ¿qué doctrina es la que tú estudiaste? No, yo no estudié ninguna doctrina, es más, no sé qué es doctrina. Ah, caray, seguro hiciste buenas obras, seguro tu vida fue muy servicial y fuiste y misiones. No, yo robaba. ¿Cómo que robabas? Sí, entonces, ¿por qué estás aquí? Está en la narración. Y dice, bueno, es que yo estaba colgada en una cruz y el que estaba a un lado de mí me dijo, hoy estarás conmigo en el paraíso. Y bueno, eso rompe como un chorro de esquemas, muchas cosas que nosotros como hijos de Dios a veces nos colgamos o queremos cumplir un patrón, un cuadro, un esquema de poder, de que tienes que ser así, 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 así para ser cristiano y si no, la verdad. Y luego empezamos a juzgar y bueno, y no, este hombre por gracia, por la gracia de Dios fue salvo en sus últimos
momentos porque él se arrepintió y creyó y recibió a Jesús en su vida. Y bueno, el día de hoy vamos a continuar con lo que es la tercera palabra. Y en esta palabra, Jesús está confiando tiernamente a su madre. Probablemente María podía haber sido una viuda, y a su discípulo Juan. Y bueno, vamos a leer lo que dice las Escrituras en esta parte, que es Juan 19, 26 al 27, y dice: cuando Jesús vio a su madre y a su lado al discípulo a quien él amaba, dijo a su madre: mujer, ahí tienes a tu hijo. Luego dijo a su discípulo: ahí tienes a tu madre. Y desde aquel momento, ese discípulo la recibió en su casa. Fin, se acabó la tercera palabra, hermanos. Bueno, estuve analizando la palabra. ¿Y qué les voy a decir? ¿Qué les voy a explicar? Pues Jesús encomendó a su mamá y a su discípulo Juan, y qué bonito en sus últimos momentos, cuando Jesús podía haber estado sufriendo y pidiéndole al Padre: ten piedad de mí, ayúdame a soportar esto. Todavía se tomó el tiempo de voltear a ver a los que estaban ahí, a los suyos, y encomendarlos. Y bueno, el día de hoy yo quiero hablar de esta escena que tenemos aquí, de esos versículos, de esta escena y de los personajes que están en esta escena, y algunas características que hacen, voy a decir la palabra especial, que hacen especiales a esas personas y les permitió estar en ese lugar, en ese momento. Esto no quiere decir que esas personas son más importantes que nosotros o que alguien más. Solamente así está escrito. Fueron las personas que estaban ahí, y vamos a conocer sus características. Algunas de sus características, no todas. Quiero rescatar algunas cosas con el fin de que nosotros podamos seguir su ejemplo de estas tres personas en estas características que voy a mencionar, y reconocer cuál fue el común denominador de esas tres personas. Y eso ya se los voy a decir: fue Dios. Dios es el común denominador de estas tres personas. Los tres estaban ahí porque amaban a Dios, porque obedecían su palabra, porque querían hacer la voluntad de Dios. Y bueno, vamos a conocer las características de cada uno de ellos. Y la primera va a ser María, la madre de Jesús. Y como primer punto, María era favorecida. Y dice Lucas 27 y 28. A una virgen desposada con un varón que se llamaba José, de la casa de David, y el nombre de la virgen era María. Y entrando el ángel en donde ella estaba, dijo: salve, muy favorecida, el Señor es contigo, bendita tú entre las mujeres. María era muy favorecida, muy, dice la Biblia. Esto significa que ella tenía mucha gracia. María recibió la gracia de Dios. La gracia es un favor inmerecido, es una bendición que recibimos a pesar de no merecerla. Y María recibió esta gracia. No era porque era santa, no era porque era una mujer extraordinaria, porque ella era X persona, no. Simplemente fue una mujer que halló gracia delante de Dios y fue una mujer favorecida. También, esa es la primera característica de María. También María era pecadora. En ella recibir la misericordia de Dios o la gracia, el favor de Dios, podemos saber que ella también era una pecadora, y lo confirman tres escrituras que les quiero leer. Eclesiastés 7:20, que dice: ciertamente no hay hombre justo en la tierra que haga el bien y nunca peque. Romanos 3:23 dice: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Romanos 6:23 dice: porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y primera de Juan 1:8 dice:
Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Entonces, María, al ser favorecida, también era una mujer pecadora que necesitaba a un Jesucristo o al Mesías, a su propio Hijo, para salvación, así como todos nosotros. Eso lo comento por algunas razones. Hay gente que piensa que María se merece toda la gloria y toda la honra por ser la madre de Jesús. Hay gente que ha ido modificando la historia y le da más honra a María que a Jesús. Pero María solamente halló gracia y favor delante de Dios para ser la portadora del Mesías y traerlo a la tierra. Entonces, esas van dos características de María. Y compárese con los personajes. Dígame, ¿usted es una persona favorecida? Somos favorecidos, nosotros somos favorecidos, ¿verdad? Porque hemos recibido la gracia y el favor de Dios. ¿Somos pecadores? Somos pecadores, necesitamos un Salvador como María. Ahí vamos, ahí vamos. La siguiente comparación, la siguiente característica es, ella no recibió la gloria. Y en cierta ocasión que Jesús estaba hablando, me voy a estar brincando como partes de la Biblia, historias de la Biblia donde Jesús era niño y luego Jesús era adulto y así, ¿ok? Pero bueno, en cierta ocasión Jesús estaba hablando y una mujer en la multitud proclamó, bienaventurado el vientre que te trajo y los senos que mamaste. Ella bien agradecida con esa mujer, ¿verdad? Pero Jesús le respondió y le dijo, antes que eso, no dice que eso, pero yo digo antes que eso, bienaventurados los que oyen la palabra de Dios y la guardan. O sea, antes que María ser bienaventurada y bendecida por haber tenido a Jesús en el vientre y por darle de comer, Jesús le dijo, antes que eso son más bendecidos aquellos que oyen la palabra de Dios y la guardan. Entonces, María no recibió la gloria en ningún momento, y aunque aquí podía decir Jesús, sí, bienaventurada mi madre, ¿verdad? Todos hablas de mi mamá, pues no, él se detuvo y dijo, no, bienaventurados aquellos que guardan mi palabra, los que obedecen. María misma nos da el ejemplo dirigiendo su adoración, devoción y alabanza solo a Dios. Entonces María dijo, engrandece mi alma al Señor, y mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador, porque ha mirado la bajeza de su sierva. Pues he aquí, desde ahora me dirán bienaventurada todas las generaciones, porque me ha hecho grandes cosas, el poderoso santo es su nombre. Aún todavía María, antes de que Jesús naciera, va a visitar a Elizabeth, su prima, y Elizabeth sí la bendice y le dice, bienaventurada eres, bendecida eres por traer al Mesías contigo. Nunca la bendice a ella, bendice el acto de que ella es portadora del Mesías. Y luego María hace una alabanza, pero no es una alabanza para ella, es una alabanza a Dios, porque Dios la vio a ella y ella lo enaltece, ella lo glorifica y ella muestra como el servicio que ella hace para Dios. Y otra de las características que tenemos es que María respondió con fe y con la disposición de someterse al plan de Dios. Y aquí vamos a conocer dos historias donde podemos ver esto. Fue María quien pidió la intervención de Jesús en las bodas de Caná. ¿Se acuerda cuando estaban fue el primer milagro que hizo Jesús? Estaban en una boda, se acaba el vino y María dice, pues Jesús puede convertirlo. Entonces dijo, Jesús, por favor. Y Jesús no quería, pero luego María, ¿qué hizo? A ver, todos están aquí, que la servidumbre, la gente que está sirviendo, haga lo que él dice. Y luego Jesús hizo el milagro. María tenía fe de que Jesús era capaz de hacer todas esas cosas. Su fe también fue lo que hizo que ella se dispusiera y se sometiera a ser la madre de Jesús.
Dice Lucas 2:19. Ay, perdón. Lucas 1:38. He aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu voluntad. Y el ángel se fue de su presencia. Cuando María recibió la noticia, ella estaba sorprendida. ¿Cómo yo voy a ser la mamá de Jesús? ¿Cómo? O sea, ¿por qué yo? Pero luego ella dijo, no, Dios, Ángel Gabriel, háblale a Dios y tengo que hablar con él y decirle, no. Literal, sus palabras fueron, hágase conmigo conforme a tu palabra. María respondió con fe y con la disposición de someterse al plan de Dios. ¿Cuántos de nosotros somos como María y actuamos con fe y nos sometemos al plan de Dios? Si no, lo hace. Le animo a que lo haga y lo ponga en práctica y pueda tener esas características como lo hacía María. La última característica de María que quiero mencionar, no son las únicas, son algunas que yo rescaté, es que ella atesoró en su corazón todas las cosas. Y dice, Lucas 2:19, pero María guardaba todas estas cosas meditándolas en su corazón. Cuando José y María presentaron a Jesús en el templo, Simeón reconoció que Jesús era el Salvador y alabó a Dios. José y María se maravillaron de lo que Simeón había dicho. Simeón también le dijo a María, he aquí, este está puesto para caída y para levantamiento de muchos en Israel y para la señal que será contradicha, y una espada traspasará tu misma alma para que sean revelados los pensamientos de muchos corazones. Lucas 2:34-35. En otra ocasión en el templo, cuando Jesús tenía 12 años, María estaba molesta porque Jesús se había quedado atrás cuando sus padres se habían ido a Nazaret. Estaban angustiados buscándolo. Cuando lo encontraron aún en el templo, les dijo que debía estar en la casa de su padre. Eso lo encontramos en Lucas 2:49. Jesús regresó a Nazaret con sus padres terrenales y se sometió a ellos. Una vez más se nos dice que María guardaba todas esas cosas en su corazón. Me imagino que criar a Jesús fue una tarea no tan fácil. O usted dígame, como padre, como papá o como mamá, ¿es fácil criar a sus hijos? No, ¿verdad? ¿Saben qué? Necesito sonar mi nariz. No creo que haya sido una tarea fácil para María criar a Jesús. ¿Por qué? Porque era el Hijo de Dios, porque ni ella misma sabía lo que iba a pasar. Se les perdió. Jesús estaba haciendo cosas que ellos nunca se imaginaron. Me imagino que fue una aventura. Si ser papá y mamá es una aventura, que cada día, alguien me decía, cada día es, no sé cómo me dijeron, pero al fin y al cabo es que Dios te da la gracia cada día para que puedas sobrevivir con tus hijos y puedas guiarlos, la verdad, más como hijos de Dios, ¿verdad? Pero María guardaba cada cosa en su corazón. Como los papás, las mamás también sé que guardan sus cosas en el corazón. No me imagino cada etapa que vivió María hasta el momento de estar parada en esa cruz, viendo a su hijo sufrir por algo que él no había cometido. Si por una enfermedad, una tos, un cólico, una caída, un reporte en la escuela, o porque hacen cosas peores, de grandes, que se van de la casa, que están en drogas, cualquier cosa que usted quiera ponerle que sus hijos batallan y sufren. ¿Cómo está nuestro corazón? ¿Cómo duele nuestro corazón? Se duele. Yo no tengo hijos, ¿cómo se dice? Míos de mí, propios de sangre, pero tengo unos que otros hijos del corazón. Y cómo duele sus caídas. Y no me refiero a las caídas físicas, me refiero a las caídas espirituales. Cuando se acercan a ti y te confiesan cosas que han hecho,
heridos en sus corazones por fallarle a Dios. ¿Cómo duele? ¿Cómo duele tu corazón? No tienes palabras, no sabes qué hacer. Bueno, sí, quizás, sí sé lo que quieres hacer. Y ahorita más adelante lo vamos a conocer con Juan. Pero tú quisieras dar unas cachetadas y decirle, te dije que no lo hicieras, ¿ves? Pero no vas a decirle eso, porque Dios nos ha enseñado otra cosa. Dios nos abre sus brazos, nos recibe con amor, nos abraza y nos da una oportunidad más, ¿verdad? Bueno, creo que María se merecía ese lugar en la cruz con su hijo. Yo creo que ella quisiera decir, cámbiame el lugar, Jesús, yo me pongo por ti. No, eso solamente es mi imaginación, como una madre que estaba viendo sufrir a su hijo, que estaba viéndolo morir de la peor manera que podía, expuesto a la vergüenza, al dolor. Ella sabía que se le iba a atravesar una espada, o sea, ella tenía todo y todo lo guardaba en su corazón. Gracias a Dios por la vida de María, ¿verdad? Que fue la portadora del Mesías. Como María, yo nos animo en esta tarde a atesorar en nuestros corazones el conocimiento de Dios y los recuerdos de su obrar en nuestras vidas. Y bueno, ese es el personaje de María en esta escena. Ahora vamos con el discípulo amado, que me da risa porque el discípulo amado es Juan y en Juan dice que él era el discípulo amado. Y en ninguna otra parte de la Biblia que sea como Pablo o algo así, no encuentro todavía. Si alguien lo encuentra, díganme por favor, que confirme que él era el discípulo amado. Pero bueno, solamente lo quería comentar porque lo estaba leyendo y luego estaba leyendo. Sí, cierto, sí dice en varias partes que es el discípulo amado, pero todas son Juan. Entonces, en Juan, primera de Juan. Entonces, vamos con Juan. Me encantó conocer a Juan y esas partes que descubrí en la Biblia de él. Y dice que Juan era celoso de la verdad, pero actuaba en amor. Y Juan tenía un hermano que se llamaba Jacobo, era Juan y Jacobo, otro de los 12 discípulos de Jesús. Sabemos que el apóstol Juan es el autor de 5 libros del Nuevo Testamento: el Evangelio de Juan, 3 breves epístolas que llevan su nombre, primera, segunda y tercera de Juan, y el otro, Apocalipsis. Muy bien. Bueno, Juan era una persona muy celosa de la palabra, de la verdad, de Dios. Él conoció a Jesús y él lo siguió y él quería hacer todo lo que Jesús decía. Y era una persona más o menos por esto que dice aquí. Dice que a ellos dos, o sea, Jesús y a Jacob, Jesús los llamó, déjenme leo aquí porque, Boanerges, que significa hijos del trueno. Y eso lo encontramos en Marcos 3:17. Y ahí encontramos una de las claves de la personalidad de Juan. Si le dice hijo del trueno, pues yo estaba investigando como qué es un trueno, me fui a la palabra esta que es Boanerges. Y dice que es como personas como muy impetuosas y muy arrebatadas. Y estoy hablando así porque me imagino que así, ¿no? Como bien broncudos. Si le ponemos nuestras palabras, bien como, a mí no me importa lo que, si te agüitas o lloras o lo que sea, pero yo te voy a decir la verdad. O sea, así, confrontativos. Ese era Juan y Jacob. ¿Alguien dice amén? No es cierto. Karina, es cierto. Bueno, ese era Juan. Y Juan tuvo varias experiencias durante su tiempo caminando con Jesús. Entre una de ellas es que había un hombre echando fuera demonios en el nombre de Jesús, pero él no caminaba con ellos. Entonces Juan le dijo, tú no puedes echar demonios porque tú no caminas con Jesús. Y entonces ahí va Juan, bien entrada acá. ¿Sabes qué, Jesús? Yo le dije a él que no puede echar demonios porque no viene con nosotros o algo así. Algo así es la historia, no me hagan mucho caso. Léanla y ustedes la pueden encontrar en Lucas 9, 51 al 55. Y bueno,
Algo así fue que Juan pues bien arrebatado y le dijo, chíspele de aquí, órale, usted no puede echar demonios aquí, órale, váyase aquí, algo así. Entonces Jesús le dijo, a ver, cálmate, cálmate, así no se hacen las cosas. Tú tienes que tener amor para poder alcanzar a los perdidos. Y Jesús mismo dice más adelante que aun cuando alguien que sigue a Jesús y anda echando fuera demonios y todo eso y predica en el nombre de Jesús, pero está hablando mal de Jesús con sus actos o su testimonio, no es una persona que puede representar a Jesús. O sea, le hizo saber que estaba mal, pero no así como Juan lo había hecho. Jesús varias veces tuvo que reprender a Juan y a Jacob, de decirles, a ver, así no se hacen las cosas, mira, en amor se hace así, y casi le dice, por sus frutos los vas a conocer, y todo lo que ellos hagan van a rendir cuentas de lo que hacen. Y fue un proceso donde Juan estuvo aprendiendo de Jesús. En otra ocasión, esto lo vamos a encontrar, déjenme nada más lo encuentro. No, déjenme aclaro esto. En Marcos 9 es donde encontramos lo que Juan prohíbe. Juan 9, pero en Lucas 9, 51 al 55 está otra historia. Aquí cuenta la historia que Jesús estaba buscando dónde quedarse, en algún lugar, y pues no le dieron lugar. Entonces Jacob y Juan, de una, Dios, si quieres Jesús, ahorita mandamos que caiga fuego del cielo y los acabe. Así dice, así dice. La verdad, ¿cuántos de ustedes no han orado o no han deseado que a alguien le caiga fuego del cielo? ¿Verdad que sí? Hasta dicen, Señor, elimínalo, ilumínalo así. De ahí salió la frase, es bíblica. Oigan, de verdad, no se sientan mal si sus características eran por ahí, pero siéntanse mal de que no las han corregido, ¿ok? No más. Porque Juan tenía esas características. Juan era arrebatado, Juan era impulsivo, Juan era que no me importa. Tú ahorita decimos, Señor, tú dinos, y lo hacemos y baja. Jesús dice, cálmate otra vez. Y Juan empezó a entender la necesidad de la humildad en aquellos que desean ser grandes. Juan también es el único evangelio, de los 4 evangelios que hay, es el único que registra el lavamiento de los pies de los discípulos por parte de Jesús, y eso lo encontramos en Juan 13, 1 al 16. El sencillo acto de servicio de Jesús debió haber impactado grandemente a Juan. Que Juan empieza a adoptar estas características de Jesús, y se dice que Juan empezó a servir a los demás. Juan sufrió por la causa. Juan terminó en una cárcel. Ahí es donde escribió el Apocalipsis, pero él estaba encerrado en una cárcel. Él padeció, y él en sus cartas, en sus libros que escribió, él está hablando, ámense los unos a los otros en amor, cuídense, apóyense el uno al otro, pero ámense, Dios es amor. Juan aprendió tanto de Jesús, y yo no sé si por eso él se llama el discípulo amado, pero su característica era el amor y el servicio que hacía para otros. Otra característica de Juan era que él fue, este fue el B, y es su pasión por la verdad hizo que enseñara, ese es el B, su pasión por la verdad hizo que enseñara sobre los falsos profetas y alentara a caminar en la verdad a los creyentes. Bueno, Juan estuvo caminando con Jesús, luego fue un pilar, ahorita lo vamos a ver, en eso vamos a terminar las características de Juan, pero en ese proceso él estaba guiando a los creyentes, y era tanta su rabia o su celo por el amor a Dios, que se cumpliera la palabra, que él estaba al pendiente de los falsos profetas. Y Juan nos advierte
En Primera de Juan, a ver. Permítame tantito, porque aquí no está. Bueno, hay varias escrituras que nos corroboran esto, pero Primera de Juan 2:4 es una de ellas, Primera de Juan 2:18, 26, 3, 7, 4, 1 al 7, nos está hablando de esas personas que se hacían llamar falsos profetas o no se hacían llamar falsos, que se hacían llamar creyentes o profetas, pero eran falsos. Y Juan se encargó de alertarnos para que nosotros pudiéramos conocer la verdad y no caer en esas falsas enseñanzas. Entonces, una de las características de Juan es su pasión por la verdad, y esto hizo que él enseñara sobre los falsos profetas y alentara a caminar en la verdad a los creyentes. Y dice tercera de Juan 1:4, no tengo yo mayor gozo que el oír que mis hijos andan en la verdad. Juan se gozaba en saber que los creyentes estaban en la verdad. Hay que tomar esas características, hermanos, de saber, de nosotros caminar en la verdad, de conocer la palabra de Dios, y que cuando vengan las falsas doctrinas, porque están llegando las falsas doctrinas, las falsas enseñanzas, nosotros podamos estar atentos y apercibidos para entender esto y no caer en la mentira, ¿verdad? Y Primera de Juan 2:1 al 6 dice, hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Y Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Y en esto sabemos que nosotros le conocemos y guardamos sus mandamientos. El que dice, yo le conozco y no guarda sus mandamientos, él tal es mentiroso y la verdad no está en él. Pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en él. El que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. Juan se esforzó y Juan estuvo hablando. Juan fue ese padre que le dice, pecaste, abogado tienes ante el Padre. No fue el que dijo, no, pues ya te fregaste y te dije. No, fue alguien que hablaba en amor. La última característica de Juan es que fue un testigo eficaz, compasivo por las personas, servicial, representante de nuestro Señor, reflejando su humildad y gracia. Es una como conclusión de todas las características que estuvimos viendo de Juan. Pero Juan fue parte del círculo íntimo de Jesús. Y hay una historia en Mateo 17:1-9 donde Juan, junto con Pedro y Santiago, tienen el privilegio de presenciar la conversación de Jesús con Moisés y Elías en el monte de la transfiguración. Lea este pasaje, Mateo 17:1-9. Qué hermosa escritura, qué privilegio. Imagínense que estaban ellos tres y de repente ven esa transformación de Jesús que se transforma literal, se ve una luz bien grande y ellos tuvieron el privilegio de ver eso. Y luego Jesús les dice, no cuenten nada de esto, no digan nada a nadie, ¿verdad? Y sigue la historia. ¿Qué privilegio tuvo Juan? ¿Por qué se dice el discípulo amado? Bueno, aquí está una de las cosas que él vivió tan íntimas con Jesús. También dice que él ministró con Pedro y luego pues fue el que escribió el libro de Apocalipsis. Y Gálatas 2:9 dice, y reconociendo la gracia que me había sido dada, Jacobo, Cefas y Juan, que eran considerados como columnas, nos dieron a mí y a Bernabé la diestra en señal de compañerismo para que nosotros fuésemos a los gentiles y ellos a la circuncisión. Gracias a ellos, los gentiles, nosotros tenemos el conocimiento de la palabra. Fue una columna. Juan fue alguien importante, y con estas características de Juan, considero que su lugar ahí en la cruz, enfrente de Jesús,
era un lugar que él se merecía. Él lo amaba tanto. Jesús nos ama a todos, pero aquí hace referencia que Juan lo amaba apasionadamente, tenía un celo por la verdad. Él estaba ahí y bueno, ahí estaban dos personas importantes. Y la historia lo registra. No había otro discípulo más, era Juan. Otras personas sí había, pero era Juan y María, lo que estamos ahorita encontrando. Y bueno, vamos a la tercera persona, el tercer personaje de la historia que nos cuentan en estos versículos, y es Jesús. Jesús específicamente en la cruz. Y voy a mencionar 4 características que Jesús nos muestra o nos enseña aquí. Y la primera, desde la cruz Jesús garantizó toda la provisión del Padre. Romanos 8:32 dice, el que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con él todas las cosas? Jesús en la cruz está proveyéndonos la salvación. Todo. Si Jesús no hubiera muerto, no hubiera resucitado, dice que vana sería nuestra fe, nosotros no estuviéramos aquí, no hubiera sentido. Pero todo eso pasó y se cumplió la palabra y ahora es por eso que nosotros estamos aquí gozando de la salvación, de la gracia de Jesús, de la gracia del Padre, primeramente a través de Jesús, y desde la cruz Jesús garantizó toda la provisión del Padre. Jesús también resalta el amor, la fidelidad y su ternura. Juan 19:26-27 dice, cuando Jesús vio a su madre y a su lado al discípulo a quien él amaba, dijo a su madre, mujer, ahí tienes a tu hijo. Luego dijo al discípulo, ahí tienes a tu madre. Y desde aquel momento, ese discípulo la recibió en su casa. Estaba checando y platicando, y decía, o sea, ¿cómo pues María tenía otros hijos? Dice la Biblia que Jesús tenía hermanos, ¿por qué no los dejó con su familia o algo así? Y bueno, estudiando todo, Jesús se encargó de que María tuviera una familia espiritual, una familia como ese discípulo amado, como esos discípulos que estuvieron alrededor. La Biblia habla de que María estuvo presente en el día del Pentecostés y por ahí en Hechos 1 creo que es la última vez que se menciona a María y ya no se menciona nada de ella, pero Jesús se encargó de proveer para María tanto un lugar físico donde ella iba a poder estar bien, pero un lugar donde la acogieran y ella pudiera ser consolada, animada, cuidada por sus discípulos, por un discípulo, por una persona que realmente amaba a Jesús. Y sabemos que todos nosotros somos una familia, porque somos hijos de Dios, ahora somos hijos de Dios, Él nos adoptó y pertenecemos a la familia de Dios, pertenecemos a la familia de Cristo y por eso nosotros nos decimos, hola hermana, porque somos hermanos. Bueno, cuando yo entendí esa parte, porque de verdad pues siempre era, buenas tardes hermano, hola hermano, ¿cómo está hermano? No sabía como, pues así nos decimos los hermanos, ¿no? Pero en realidad es porque somos hermanos, somos hijos de Dios, tenemos ese privilegio de poder llamar a Dios Padre. Qué bonito. Pues Jesús en la cruz no perdió la oportunidad y todavía cuando Él estaba sufriendo, todavía ahí en ese momento, Jesús volteó y se aseguró de que su mamá tuviera un lugar, una vida pues digna. En aquel entonces se dice que las mujeres sufrían también mucho, no eran como bien atendidas y sufrían violencia y estaban como, ¿cómo se dice la palabra? No sé si es la palabra correcta, denigrar, pero era un poquito como esa parte, marginada. No recuerdo bien la palabra, pero no tenían tanto el valor. Jesús se aseguró de que su madre quedara bien atendida y bien cuidada. Otra característica de Jesús es que Él estaba dando su vida por aquellos que creen. Dice Romanos 5:6-8.
Porque Cristo, cuando aún éramos débiles y a su tiempo murió por los impíos, ciertamente apenas moriría alguno por un justo, con todo pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo Jesús murió por nosotros. Ese Jesús que estaba en la cruz, en esta parte de las 3 palabras, era ese Jesús que estaba muriendo por todos nosotros. Y escuchar esas frases como, Lizzy mató a Jesús, yo lo crucifiqué, mis pecados lo crucificaron, los de ayer, los de hoy y los que vienen. Qué feo se escucha eso. Ojalá de verdad pudiera de aquí en adelante no pecar. Quiero esforzarme para poder glorificar a Jesús, para que mi vida sea de agrado, para ser aprobada cada día, esforzándonos y vivir una vida santa y que le agrade a Él. Qué difícil, es difícil, no es fácil. Pero la Biblia lo dice, que nos esforcemos, que corramos hacia la meta, que no nos cansemos. La Biblia está llena de mensaje para nosotros, para animarnos a poder esforzarnos, para que Jesús pueda encontrarnos aprobados ese día en que Él regrese. Y la última parte que Jesús nos muestra a través de su vida, pero ahí en la cruz, nos muestra al Padre. Y yo quería terminar con un tiempo de oración, con una canción, pero Dios me regaló la oportunidad de que empezáramos con ese tiempo de adoración y oración, una adoración al Padre, que es, como les decía, el autor principal. Sí, Jesús también es Dios, pero nuestro Dios Padre es el autor principal de todo esto. Gracias a Él, Jesús vino y tenemos la salvación. Dice Juan 17, 20 al 23. Esa es una oración de Jesús y dice, mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. La gloria que me diste yo les he dado, para que sean uno, así como nosotros somos uno, yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también a mí me has amado. Amor, 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 compasión, amor, gracia, misericordia, favor. Eso es lo que nosotros hemos recibido de Dios a través de Jesús. Y ahora nosotros lo tenemos para que nosotros también podamos ser uno en Cristo. Este es mi mensaje en esta noche. Estoy terminando mi mensaje conociendo a esas 3 personas que estuvieron en esa escena, entendiendo un poquito más el valor que tenía Juan y María al poder estar ahí sufriendo, porque no creo que estaban, en su corazón a lo mejor alegres de saber que Jesús estaba cumpliendo el plan, pero con un dolor tan profundo porque sabían que Jesús estaba sufriendo. Jesús mismo estaba sufriendo. Jesús mismo hace una oración antes y le pide al Padre, no dejes que pase de mí esta copa, pero Él tenía que cumplir y Él mismo lo hizo porque Él quería ser obediente a su Padre, porque sabía que ese era su propósito, pero estaba sufriendo. En el mundo vamos a tener aflicciones. Vamos a sufrir. Hay muchas cosas que podemos aprender de la tercera palabra de Jesús. Jesús es compasivo, Él provee todo lo que necesitamos. Dice Mateo, déjenme lo encuentro aquí. (6:25 al 34). Que no nos preocupemos, dice, no se preocupen qué van a comer, qué van a vestir, si las aves del cielo no se preocupan, si las flores del campo, ¿por qué nosotros nos vamos a preocupar? Pero ¿qué dice al final? Pero
Busca primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás viene por añadidura. Todo viene cuando nosotros amamos a Dios, obedecemos su palabra, lo buscamos y le seguimos. Pero le agregaría algo más. Hay que ser testigos. Hay que ser como Juan y María, que donde quiera que ellos estaban, proclamaban a Cristo, hacían saber que eran seguidores de Jesús y que amaban a Dios, y sus vidas predicaban el evangelio. Quiero cerrar en esta noche dándole gracias a Dios por su amor otra vez, reconociendo lo que Jesús hizo en la cruz al alabarle. Únase conmigo a esta oración y darle gracias a Dios por la palabra, por la Biblia, que nos enseña todo lo que nosotros debemos y tenemos que aprender, y podemos ponerlo en práctica. Y eso, no sé, Dios no nos dejó desamparados. Dios nos dejó la palabra, que es eterna. La palabra no va a pasar, siempre está presente. La palabra siempre es viva, siempre es eficaz. La palabra instruye, la palabra corrige, la palabra edifica. Su palabra nos llena, nos transforma y siempre llega en el momento correcto. Reciba en esta noche lo que Dios tenía para usted. Lo que no, deséchelo. Pero lo que sí, guárdelo en su corazón como María, atesórelo y póngalo en práctica. Señor, gracias te damos en esta tarde. Gracias porque cada día podemos conocerte más, porque estamos saboreando, estamos disfrutando y desmenuzando esta temporada de conocer ese trayecto en la Semana Santa, eso que tú viviste en esa cruz. A veces podemos entender más el dolor o el amor o las circunstancias que se estaban viviendo en este tiempo, y podemos ser aún más agradecidos o agradecidos, o a lo mejor podemos esforzarnos más como hijos tuyos, como creyentes, que el mundo pueda conocer a ese Dios de amor, a ese Jesús que sacrificó todo por amor al Padre. Señor, solamente estamos aquí para ser instrumentos tuyos, para que tú, ahora que ya nos salvaste, ahora que ya tenemos la salvación, que ya pertenecemos a la familia de Cristo, que podamos avanzar, dar un paso extra, Señor, y poder hablar en amor a aquellos que no te conocen, los unos a los otros, que no condenemos, que no juzguemos, que no nos enfrasquemos en la religión, sino que podamos practicar la gracia, el favor, la misericordia a aquellos que todavía no te conocen, Señor. Aquellos creyentes que apenas están comenzando, a nuestra familia, a nuestros hijos, a nuestros amigos, a la gente que nos rodea, que podamos ser como Jesús, que podamos tener ese celo de la palabra como Juan, y no dejar que los nuevos creyentes o la gente que está cerca de nosotros pueda caer en las falsas doctrinas, sino que cada día puedan crecer en sabiduría, en gracia y en entendimiento, Señor. Dios, te necesitamos porque nosotros solos no podemos. Jesús tenía al Padre para poder cumplir con lo que Él estaba viviendo en ese momento. Y aún así se llevó toda nuestra culpa, todas nuestras cargas, todo lo que éramos nosotros, toda la basura, lo peor de nosotros. Él se lo llevó y lo tomó para hacernos libres, para darnos la oportunidad de tener una esperanza, Señor. Anhelamos el día que Jesús regrese, anhelamos el día que podamos ver a Jesús cara a cara, pero anhelamos aún más el día cuando podamos verte a ti, Dios, descender de los cielos y conocerte y disfrutarte, abrazarte. A lo mejor, no sé, Dios, pero conocer a nuestro Creador. Híjole, qué momento, Dios. Ayúdanos a poder imaginárnoslo, a poder anhelarlo, desearlo, Señor. Gracias por hacernos partícipes de todo esto. Hoy te alabamos y te bendecimos y te exaltamos, Dios, porque solo tú mereces todo el honor, toda la gloria, toda la honra, la majestad, porque eres digno, Dios. Gracias, Jesús, por tu sacrificio. Gracias, Dios. En el nombre de Jesús te alabamos.